Bueno, Donald Trump parece que quiere dilapidar la confianza de Estados Unidos. Inició una guerra arancelaria que pocos entendemos, proteccionista, pero además atacando a aliados, incluso no solo a enemigos. Luego derivó a una guerra de divisas, incluso con declaraciones explosivas contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, a priori instituciones independientes, es decir, la banca central va por un lado, el Tesoro va por otro y no deben tener influencia. Es verdad que trabajan codo con codo, pero las decisiones las tienen que tomar de forma independiente. Bueno, pues esta injerencia del presidente sobre la banca central no es nada positivo y hace perder todavía más confianza en el dólar, que se está desangrando, y también pérdida de confianza institucional. No olvidemos que la retórica, las amenazas de Donald Trump a prácticamente todos los países, pues evidentemente está erosionando mucho pues el statu quo de Estados Unidos, algo, insisto, que puede dejar heridas muy serias para el medio y largo plazo. Vamos a ver qué consecuencias puede tener todo esto, si realmente es un plan maestro o está siendo una guerra, no sabemos muy bien cómo definirla, que, insisto, va a machacar el medio largo plazo de Estados Unidos. Como siempre, lo haremos analizando la divisa, la deuda y sobre todo el statu quo de Estados Unidos. Lo hacemos en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y nos apoyamos hoy en, creo que son 5 imágenes, como siempre con soporte visual. Nos gusta hacer esta sección para estudiar un poco el porqué, esta agresividad de Donald Trump. ¿A qué viene, no? Esta injerencia era con Jerome Powell. Ya sabéis que ha dicho literalmente ante las cámaras que trabaja mal, que siempre llega tarde y que si fuese por él ya estaría destituido. Sabemos además que ha estado hablando con exmiembros de la Reserva Federal, incluso con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para ver cómo pueden destituir. Y han sido estos los que le han desaconsejado a Donald Trump hacerlo. Porque imaginaros, una institución que es ilegal realmente, de un presidente de la banca central, porque no se alinea con sus ideas. Imaginaos en la convulsión, la zozobra que crearía en los mercados financieros, unos mercados que ya viven asustados por los otros frentes de incertidumbre que el propio Donald Trump ha abierto. Es decir, armaría un caos tremendo y menos mal que el entorno del propio Donald Trump le ha desaconsejado hacer esta barbaridad. Y Powell contestó diciendo que él no se iba a ir, que él iba a aguantar, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué esta guerra abierta? Esta guerra entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, básicamente dice Donald Trump que, o quiere, que el presidente de la Fed recorte los tipos de interés. Recorte los tipos de interés porque le beneficia a Donald Trump. Ahora veremos por qué. La gran pregunta es, ¿tiene que bajar los tipos de interés ahora mismo la Reserva Federal? Las expectativas de inflación están ancladas, pero siguen por encima del objetivo y el país sigue creciendo a buen ritmo. Vamos a ver los datos de PIB del primer trimestre del 25. Por el momento es una economía que sigue creciendo. Entonces tampoco hay tantas razones para que ahora mismo Estados Unidos inicie de nuevo un ciclo agresivo de recorte de tipos. Sobre todo porque si luego tienes que volver a subir los tipos, porque por ejemplo la guerra comercial genera un incremento de precios, ahí sí que la Reserva Federal pierde confianza. Y creo que no es, o es diligente por parte de Powell esperar un poco a ver lo que sucede con la guerra comercial, con los aranceles, qué impacto tiene en la economía antes de iniciarse de nuevo en recorte de tipos. Y fijaros Donald Trump por qué busca esto. Vamos a poner este gráfico que os va a gustar en grande. Mucha gente habla, oye, es que los tipos de interés están muy altos. Bueno, amigos, esta imagen va a cerrar muchas bocas. Historia de los tipos de interés, ¿verdad? Desde, bueno, a nivel global. Los tipos de interés han rebotado algo, pero desde una parte de mínimos, prácticamente a nivel cero. Esto es a nivel global. En términos nominales, en los tipos de interés globales siguen en unos niveles paupérrimos. Es que veníamos de un entorno que no nos podemos acostumbrar. Un entorno donde es anormal ver que el coste del tiempo, el precio del tiempo, que es el tipo de interés, el coste de los bienes futuros traídos a presente, básicamente, esté en cero. Siempre ha existido un tipo de interés y cuando más a largo plazo, mayor es. Evidentemente, esto hace mucho tiempo le llaman usura, pero hay que siempre, el que presta al acreedor exige un interés por el riesgo que tiene prestar. En caso de insolvencia, de riesgo de contraparte, pues tienes que cobrar algo por ese caso. Cuando más incertidumbre, cuando más riesgo, más interés habrá, ¿no? Lo anormal es que la represión financiera había llevado a cero en términos nominales los tipos de interés y en términos reales de forma negativa, es decir, te cobraban por ahorrar. Esto es una anomalía económica, no tiene mucho sentido. La ortodoxia, de hecho, lo
lo contesta, ¿no? No es algo de mercado el hecho de que los tipos de interés en términos reales sean negativos. Nadie, por lo general, a no ser que te haga una custodia de tu oro, por ejemplo, te cobra por ahorrar. Lo más normal es que si tú prestas, si tú financias a alguien, recibas un interés, ¿no? Pues ese riesgo que tiene, riesgo en tiempo y riesgo de contraparte, ¿no? El hecho de que estuviese en cero, ahora sí ha rebotado, pero seguimos a unos niveles muy bajos. Es decir, Donald Trump se puede quejar de que los tipos de interés están muy altos, pero realmente no es así, esa no es la realidad. Eso es tener poca memoria. Si nos vamos a miramos un poco los últimos 3-4 décadas, vemos que lo normal ha sido tener tipos de interés nominales en los entornos del 4, 5%, entornos del 3, 3,5%, pero lo de tener los tipos nominales a cero es una anomalía económica derivada de la represión financiera, es decir, la intervención de los bancos centrales en el precio del dinero, sobre todo con programas como el quantitative easing, ¿verdad? Que lo que hacían era manipular la parte larga de la curva. El Banco Central emergía como un gran acreedor, compraba, absorbía toda la oferta, ellos creaban una demanda artificial y bajaban, evidentemente, el tipo de interés, bajaban el rendimiento y subían el precio del bono. Claro, esto evidentemente no es consecuencia del mercado, sino una intervención, un socialismo financiero. Y ahora estamos normalizando la política monetaria. Y este es el concepto clave, normalizarla. No estamos en un entorno restrictivo, estamos normalizando la anomalía que tuvimos en esa época de la gran moderación que se llama, cuando, insisto, bajamos artificialmente los tipos a cero. Por lo tanto, Donald Trump no tiene razón. Los tipos ahora tienen que estar, están como tienen que estar. De hecho, bueno, lo que dice la propia banca central, cerca del tipo de interés natural, que es un concepto un poco esotérico, pero bueno, más o menos creo que todo lo entendemos. Y realmente el hecho de bajar los tipos de nuevo a territorio negativo no sería lo más apropiado, porque generaría muchos riesgos de inflar de nuevo la inflación y, por tanto, cobrar a todos los ahorradores el impuesto más miserable de todos, que insisto es el envilecimiento de la divisa. Bien, así que ahora mismo Donald Trump, claro, a él le beneficia porque tiene que refinanciar deuda y no está recortando el gasto público, no está reduciendo el déficit, que es lo que debería hacer, y prefiere ir por la vía fácil. Vamos a presionar a la banca central para bajar artificialmente los tipos de interés, aunque el entorno económico no lo esté diciendo, así yo evito tener que recortar el gasto público que tiene rédito electoral, que es lo que debería hacer. Así que en esta guerra, desde mi punto de vista, está siendo bastante más diligente Jerome Powell, que, ojo, ha cometido errores. No digo que no, porque de hecho, desde el COVID-19 creo que hizo las cosas bastante mal, al hablar de inflación transitoria, luego tardó en subir los tipos de interés. No digo que haya hecho las cosas bien, pero desde luego ahora mismo creo que está siendo más responsable, y desde luego esta injerencia de Donald Trump en el presidente de la Reserva Federal, presionando para que recorte tipos, cuando tiene que ser él y su equipo, que son especialistas, no como Donald Trump, los que decidan sobre política monetaria, bien, para el objetivo, el mandato de reducir la inflación, creo que ahora mismo se equivoca y pierde toda la confianza del dólar si Estados Unidos finalmente no tiene esa separación de poderes, que, insisto, son al final son organismos que trabajan codo con codo, pero tienen que ser independientes, sobre todo en la toma de decisiones. Donald Trump se está cargando eso. Y fijaos qué peligroso. Luego vamos a ver un gráfico, porque el dólar ahora mismo casi la divisa hegemónica, lo sigue siendo, evidentemente. Pero desde luego el hecho de que el acreedor, los inversores extranjeros empiecen a perder confianza en el dólar es algo muy peligroso. Quizás no a corto plazo, pero veremos a medio y largo plazo. Estados Unidos, su principal arma en las últimas décadas ha sido el dólar. Cuidado si empieza a pegar tiros en su propio pie, que es pegar tiros al dólar. Tremendo. Y fijaros aquí los tipos de interés, como digo, para poner los pies en el suelo, no están altos. Estamos normalizando. Veníamos de una época anormal. Insisto, el precio del dinero no puede ser cero, lo que crea burbujas, por ejemplo, como la burbuja inmobiliaria del año 2008, otra serie de burbujas, que es cuando, insisto, el dinero tiene que tener un precio, y cuando te lo dan gratis es cuando caes en esa consecución o asignación, mala asignación de capital masiva, ¿verdad? Que es el problema que hemos tenido. Esto lo estudia muy bien el ciclo austríaco. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando en este retrato, un poco el por qué. Esto es una crítica, me puedo equivocar, evidentemente, una crítica que vamos a hacer un poco a esta retórica de Donald Trump tan agresiva. Creo que busca una devaluación del dólar, y lo que vamos a analizar es a qué precio. Y creo que el precio es mucho más costoso para Estados Unidos que el objetivo que quiere lograr, que es favorecer al sector exportador. Fijaros aquí, y este es el gran problema, vamos a poner en grande esta imagen para que lo veáis, porque realmente Donald Trump quiere recortar los tipos de interés, quiere que la banca central los baje. ¿Por qué? Porque este es el problema. Aquí veis el déficit de Estados Unidos. Es que, claro, hemos entrado en un entorno donde estamos normalizando déficits del 6, 7, 8, 9% sobre PIB, que es una barbaridad. Fijaos, ahí lo tenéis también en trillions. Es que tenemos déficits de 2, 3 trillions al año. La deuda de Estados Unidos es de 36 trillions. Pues cada año sumamos 2 o 3 trillions más de deuda. Esto es una salvajada, es una barbaridad.
Y aquí es el problema, que la deuda quizá no se pague, pero sí hay que refinanciarla, hay que rolearla. Y claro, si los tipos de interés están altos, evidentemente el coste financiero del gobierno va a ser muy alto. Porque si tú tienes que, por ejemplo, refinanciar 8 o 9 trillones de deuda, no es lo mismo hacerlo al 3% que al 1%, o no es lo mismo hacerlo al 5% que al 3%. Entonces, cuanto más bajos estén los tipos de interés, y de ahí la presión también de Donald Trump a Powell, pues menos coste financiero o menos va a tener que pagar el tesoro por la refinanciación. Ahora bien, claro, hay dos vías. O intervenir en los tipos de interés, que es algo antinatural, es una cosa, es socialismo financiero, así es como hay que llamarlo, o bien reducir esta parte, el déficit, que es lo que tendría que hacer Donald Trump, que es lo que controla él. Él no debería controlar los tipos de interés de corto plazo, que es lo que hace la Reserva Federal, que son independientes. Él lo que controla el tesoro es esto, es el gasto. Claro, si Donald Trump prometió en campaña, no lo olvidemos, que iba a recortar el déficit del 7 al 3%, de momento nada de nada, estamos a medio año fiscal y va a batir los números de Joe Biden, esa es la realidad. Por mucho Dodge, Elon Musk y tal, es palabrería, no lo va a recortar. Y por eso está más interesado Donald Trump en reducir el coste financiero por la reducción de los tipos de interés y no por la reducción del gasto público, que es lo que tendría que hacer. Y aquí está la gran clave, verás, de nuevo, demagogia pura y dura de políticos que se tildan de liberales y son todo lo contrario. Vamos a la siguiente de las imágenes. Y claro, todo esto, por no querer meter la tijera en el gasto público, estás bombardeando al dólar, que es el principal de los problemas. Y vamos a fijar, porque claro, todo esto el acreedor lo está viendo. Lo está viendo China, lo está viendo Japón y sobre todo los que han financiado a Estados Unidos también, no solo inversores extranjeros, también domésticos, pues toda esta película se la están oliendo y por eso está viendo una venta masiva ahora mismo de pasivos del Estado norteamericano. Estamos viendo cómo suben los tipos de interés y cómo se desangra el dólar, que es algo muy raro. Vamos a ver la siguiente gráfica, pero antes esta, vamos a ponerlo en grande para que veáis quién son los acreedores de Estados Unidos. Ahora mismo el 30% son extranjeros. Ahí lo veis, aquí está desagregado el 30% foreign, extranjero, que son los que han financiado, los que poseen bonos de Estados Unidos, el 70% es doméstico, es decir, hablamos de familias, del sector financiero o de la propia Reserva Federal, ¿no? Bueno, ahí lo veis, podéis analizar un poco el gráfico. ¿Y por qué quiero poner esto? Porque claro, ahora mismo el riesgo que corre Estados Unidos es que si el dólar es como un bono a la vista de cupón cero, lo tengo que entender así. El dólar o los bonos pierden confianza, ¿qué va a pasar? Que los acreedores extranjeros, el 30% de los tenedores van a empezar a vender, a deshacerse. Ya no es que no vayan a comprar, sino que van a vender sus ahorros en dólares. Y esto, claro, pues es un problemón para Estados Unidos. Porque cuando se vende, se liquida los bonos, ¿qué pasa? Que cae el precio y se dispara el tipo de interés. Entonces ahora mismo China tiene una bomba nuclear para Estados Unidos, que es empezar a deshacerse de sus bonos. No digo que lo vaya a hacer, ni que lo esté haciendo, porque China también, al fin y al cabo, depende un poco del dólar, sobre todo porque su sector privado está endeudado en dólares, entonces tiene que refinanciar deuda, entonces al final es como una gran telaraña. Pero, desde luego, es una posibilidad que puede hacer, que es liquidar sus tenencias en dólares y así presionar el mercado de deuda, los rendimientos de la deuda en Estados Unidos. Japón, más de lo mismo. Japón es aliado, no creo que vaya a entrar en una guerra monetaria, ni mucho menos Estados Unidos y Japón, pero es peligroso. Y la gran pregunta ahora mismo es, oye, ¿Estados Unidos tiene disposición de devolver esa deuda? Porque la deuda doméstica entiendo que no se pague, pero cuidado con la que está en manos de los extranjeros. O sea, se puede ir roleando, pero al fin y al cabo se tiene que pagar. Pongo siempre el ejemplo de lo que sucedió con Grecia. Grecia, en Europa, recordar, ¿no? Año 2012, crisis periférica, aprovechando los tipos cero, se endeudó muchísimo, mal invirtió esa deuda, en vez de dedicarlo a inversiones que puedan generar un rendimiento superior al tipo de interés que te cobran, que es una deuda productiva, se dedicó esa deuda, se endeuda mucho para consumo corriente, pensiones, crear, bueno, pues en general, redes clientelares, comprar votos. A eso se dedicó Grecia. Claro, los bancos franceses, alemanes, que estuvieron prestando a Grecia, se hicieron una gran pregunta. Oye, ¿estos tipos me van a poder devolver esos préstamos si están mal invirtiendo ese capital? Yo le estoy dando 1.000 euros y lo están tirando, es como si lo queman con un mechero, ¿no? Más o menos un poco para que nos entendamos. Entonces dejaron de refinanciar a Grecia esa deuda porque la estaban malgastando y ahí es cuando empezó a entrar en problemas de solvencia. Ya no le cortaron el grifo del crédito, Grecia no pudo hacer frente a honrar esas obligaciones y tuvo que intervenir la Troika, recordar, Europa, y rescató a Suecia, a Grecia, ¿no? Es un poco lo que sucede. La deuda hay que pagarla, aunque nos digan que no, hay que pagarla, claro que hay que pagarla, ¿no? Sobre todo si pierdes desconfianza y no te refinancian o te sube mucho el tipo de interés, ahí es cuando entras en esa espiral de deuda de la que es muy peligroso salir.
Estados Unidos está haciendo lo mismo. China está financiando, ya ha financiado mucho tiempo a Estados Unidos y Estados Unidos está malgastando ese dinero, porque cada vez lo está invirtiendo más en ¿qué? En gasto corriente. Hemos visto el déficit, ¿no? Al final los burócratas acaban siempre llevando el gasto a una asignación ineficiente. Esto es matemático, es científico, ¿no? El teorema de la imposibilidad del socialismo que decía von Mises, ¿verdad? En 1920. Bueno, y esto se está dando cuenta. Ahora China es como dice, estamos invirtiendo en una mala empresa. Esto como inversor, todo lo tenemos que saber. Oye, yo invierto en una empresa, vamos a ver qué hace esa empresa con la deuda que recibe. Si hace I+D, si la invierte bien, si la invierte mal, el CAPEX famoso, ¿no? Pues lo mismo con un gobierno. China está prestando dinero a Estados Unidos y ve que lo está mal invirtiendo. La gran pregunta que se tiene que hacer, al igual que los bancos franceses y alemanes hicieron con Grecia, es, oye, ¿van a ser capaces de devolverme este dinero? Pues parece que no, porque lo que está tratando ahora de empujar Donald Trump es a volver a los tipos reales negativos. Es decir, es un impago, más o menos un impago en términos reales de la deuda, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo. Yo siempre he dicho que se puede hacer un default, directamente decir, oye, China, no te pago. Eso, claro, tiene unas consecuencias a nivel de confianza brutales, como ha hecho Argentina varias veces, o directamente crear inflación o represión financiera para no pagar, para impagar en términos reales. Es decir, tú ves el nominal, pero un nominal que vale mucho menos. Y es el problema. Y creo que China se está dando cuenta de esto. Presión del Tesoro del gobierno de Estados Unidos a la Reserva Federal para manipular el valor de la deuda y también el valor del dólar, para que en términos reales, evidentemente, no haya que devolver esa deuda. Es lo mismo que un impago, pero maquillado con inflación, con este impuesto invisible o con la represión financiera, ¿no? Pues claro, todo esto, evidentemente, genera muy poca confianza en el dólar, ¿no? Muy poquita, y es lo que está haciendo, o lo que está consiguiendo hacer Donald Trump. Todo eso que había sostenido al complejo financiero de Estados Unidos, se lo está cepillando. Un presidente que, insisto, espero que alguien le pare los pies, porque quizás no lo vea, pero puede estar haciendo mucho daño a medio y largo plazo, ¿no? Y no se puede perder la confianza institucional. También el dólar, ¿no? Tiene que haber independencia, o ponemos de cara al público, independencia entre la banca central y el tesoro, lo que se llama separación de poderes de toda la vida. Es que tiene que haberla, como digo, ponemos de cara al público. Donald Trump lo que ha hecho es, ante las cámaras, hablar de esa forma de Jerome Powell. Eso es una barbaridad. ¿No entendéis? Por mucho que haya aquí gente que apoya a Donald Trump, que me parece estupendo, no se puede hacer eso. Creo que todos que tengamos dos de frente vamos a entender que es una salvajada hacerlo de esa forma tan descarada, ¿no? Bueno, vamos a ver consecuencias ya del mercado. El mercado es soberano y todo esto lo pone en precio. Vamos a la siguiente imagen, la vamos a ver cuando estamos cerrando. Fijaos qué interesante también. Claro, esta descorrelación que estamos viendo, que es histórica, lo voy a poner en grande para que lo veáis, entre el rendimiento del bono y el dólar. Claro, por lo general siempre que suben los tipos de interés el dólar va a subir, porque claro, es una moneda evidentemente va a ser más demandada. Ahora estamos viendo como los tipos de interés se han mantenido altos en el 10 años, ¿no? En tornos del 4,5, del 4,3, sin embargo se ha desplomado el dólar. Es decir, ya ni siquiera los tipos altos están sosteniendo el valor del dólar. Y esto es lo peligroso. Esta es la señal que está mandando el mercado a Donald Trump. Se está perdiendo la confianza en el dólar. Y esta correlación que estamos viendo, esta descorrelación, mejor dicho, desde mi punto de vista es el mensaje más peligroso que ahora mismo está mandando el mercado al mundo. Se está perdiendo, y la pregunta es la hago a vosotros. ¿Realmente creéis que está perdiendo la confianza en el dólar? Parece que sí. ¿Por qué insisto? Si no, la ortodoxia económica nos dice que tipos altos llevan a la moneda también, pues hacen fortalecen la moneda, y viceversa. Tipos bajos hacen lo contrario. Ahora mismo se está rompiendo esa correlación matemática prácticamente, porque la gente está perdiendo confianza en el dólar y a la vez están vendiendo los títulos de deuda pública de Estados Unidos. Muy peligroso, todo esto derivado, desde mi punto de vista, de esa pérdida de confianza monetaria de Estados Unidos, por esa injerencia de Donald Trump en la política monetaria y también por una guerra comercial que está generando muchas dudas, evidentemente, no solo entre enemigos, sino también entre aliados. Y vamos a pasar a la siguiente imagen para que veáis todo esto, qué consecuencias puede tener. Esta es una imagen interesantísima que os traigo. Esto es una expectativa de Goldman Sachs. Vais a ver cómo os gusta, poner en grande, de cuáles van a ser las principales economías en 2070. Yo ya estaré bajo tierra posiblemente, no creo que esté ya por este mundo, pero muchos de vosotros seguramente lo veáis, ¿no? Fijaros, China será el primero, ¿verdad? La primera economía, luego India, luego hay Estados Unidos, la tercera, Indonesia, ahí me ha chocado bastante. Nigeria, también tiene un potencial demográfico brutal, Pakistán, ahí lo vais a ver, las principales economías del mundo, Brasil la octava. Bueno, ¿qué echáis de menos, no? Está en primer lugar en esta imagen. Veis como España no aparece por ningún lado, eso es lo que más choca, ¿no? Y contar países europeos, vais a encontrar pocos, ¿eh? Bueno, es un poco expectativas de Goldman Sachs,
un poco de cómo va el mundo. Europa pues ya brilla, pero por su ausencia, y fijaos cómo Estados Unidos va a ser absorbida también por los emergentes, ¿no? China e India, ¿no? Con un crecimiento tremendo, y esto es lo que evidentemente preocupa mucho a Donald Trump. Donald Trump está queriendo evitar esto, ese cambio hegemónico, pues esos ataques a China de una forma tan directa, pero lo de siempre. Entiendo que tenga un plan maestro, como él dice, que esté jugando a un ajedrez 4D y que los movimientos no seamos capaces de verlo. Puede ser. Evidentemente, Donald Trump en la primera legislatura también fue muy agresivo al principio y luego consiguió sus objetivos. Pero desde luego creo que ahora está tocando unas piezas muy peligrosas, que sobre todo es esa pérdida de confianza en las instituciones de Estados Unidos. Y como digo, es algo que se tarda mucho eso en trabajar, en lograr, y se pierde muy rápido. Y Donald Trump, al final, tiene pues ya muchos años, ya no va a gobernar más, entonces va a morir matando, ¿no? Y creo que le importa poco las consecuencias de largo plazo, sinceramente es lo que creo. Entonces, por eso está siendo tan agresivo. Pero claro, los que se queden en Estados Unidos y los que tengan que vivir las próximas décadas, pues pueden sufrir, insisto, las pues, políticas un poquito desnortadas que estábamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí que la aprobación de Donald Trump, por cierto, esté por los suelos y ya poco más de 4 meses en la presidencia, ¿no? Creo que incluso menos. Tremendo, ¿no? Ahí veis, ¿eh? ¿Cuál creéis que será la economía principal? Goldman Sachs dice que en 50 años será China e India. Y por cierto, como muchos me habéis preguntado, también en Trading Pro dentro de poco analizaremos el Nifty o la inversión en India, que consideramos que es muy interesante para el medio y largo plazo, ¿no? Quien quiera, por cierto, el research de la India, porque es un mercado a través de ETFs, ¿no? El eShares, que estudiamos mucho y que se lo mandemos gratis, nos puede escribir al consultorio sin ningún problema, se lo vamos a enviar. Tiene ya una semana y media, pero es una visión de largo plazo. Aquí tenéis el WhatsApp, ¿verdad? Nos escribís: oye, José, quiero el research de India, ¿vale? De la posible inversión en India a largo plazo. Os lo mandamos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y vamos a acabar ya con la última de las imágenes. Con esto ya cierro. Hoy me he extendido un poco más, pero creo que es importante entender, ¿no? Pues toda esta maraña de retórica que estamos viendo. Ahí lo tenéis, la última de las imágenes. Y fijaros, si el objetivo de Donald Trump es pues castigar a China o tratar de evitar ese cambio de hegemonía, donde va a superar en PIB prácticamente ya a Estados Unidos, quizá India sea el siguiente, hacerlo con barreras arancelarias, cargas el comercio, no creo que sea la mejor opción. Fijaros las consecuencias de la guerra comercial en pocas semanas que llevamos. Se va a poner en grande para que lo veáis. Pues básicamente lo que ha hecho es embargo comercial, ¿no? Es frenar el comercio mundial, la especialización del trabajo, una auténtica barbaridad. Ahí lo veis, la caída que ha tenido ya en poquito tiempo las importaciones y las exportaciones. Ahí lo veis, exportaciones, importaciones de Estados Unidos a China han caído un 64%, las exportaciones un 36%. Ahí también tenéis, sobre todo el globo, es brutal. Lo que ha conseguido Donald Trump, al fin y al cabo, es machacar el comercio, que ha sido pues la pieza clave para pues el progreso económico que hemos tenido en los últimos 30 años, sacar a millones de personas de la pobreza. Bueno, pues ahora mismo estamos involucionando de una manera tremenda. Ojalá sea una negociación como muchos defendéis, y ojalá lo sea, aunque bueno, asesores como Peter Navarro y Lundig creo que sí que son proteccionistas de verdad y realmente tienen otro tipo de visiones no, más allá de las negociaciones, ¿no? Por el momento las consecuencias están siendo nefastas, no solo para Estados Unidos, sino para todos nosotros. El comercio, como siempre digo, es prosperidad, barreras comerciales, proteccionismo es siempre pobreza, ¿no? Esperemos que cambie esto. De momento, insisto, políticas de Donald Trump, que yo le he defendido mucho, sobre todo a nivel fiscal. Él hablaba pues de una liberalización del mercado laboral, de muchos sectores, también baja de impuestos, pero desde luego estos primeros meses están dejando muchas dudas y yo evidentemente soy el primero en criticarlo. Os leo, como siempre, los comentarios, cualquier cosa nos escribís y os tratamos de responder. Os mando un fuertísimo abrazo, amigos y amigas. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.